Buenas tardes a todos. Gracias por compartir con nosotros en Pulso Empresarial por Canal 8 Multimedios y tener esta tarde de verdad para actualizarnos, conocer también un poco lo que se está haciendo en un sector de nuestro país muy, muy importante. Además de conocer a una persona a la cual pues los hemos visto, a quienes ya tenemos familiaridad con ella en diferentes sectores y hoy como la actualidad de lo que desarrolla y también hay que ver qué es lo que hay en su mesa de conversación. Antes, quiero recordarles que nosotros tenemos el programa, canal de YouTube, ya está en nuestra tercera temporada en televisión, están los programas en canal de YouTube. El otro día un profesor universitario me decía, sus programas los pongo en mis clases. Y creo que hay una gran oportunidad siempre a través de nuestras plataformas para que usted se eduque y se informe, que esa es nuestra misión. Como comunicadores debería serla, por lo menos en las aulas de la universidad así me lo enseñaron los grandes profesores que tuve, que es educar e informar. Hoy compartimos con la presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros, Mónica Araya, y está con nosotros. Qué gusto tenerte. Gusto, Nilsen, la llamas. Rato no ver. Claro, y de no tener estos espacios de conversación, uno, de actualización, Así es. de conocer lo que se está haciendo hoy desde el INS. En aquel momento recuerdo que hablábamos de temas de exportación, importación, TLC, bueno, de mundo también empresarial que te encanta. Deporte hablábamos también, hoy también vamos a hablar de deporte, ¿verdad? Y todo esto. Y llegar a la presidencia del INS, que ante todo es un cargo, sí, importante, de una institución emblemática, pero es un cargo de liderazgo también, Así es. que hay que imprimirle esa gestión. ¿Cómo fue ese paso? Bueno, fue interesante. Primero no lo tenía mapeado, ¿verdad? Cuando el presidente me invita a ser parte del equipo, estuvo viendo en qué posición me ponía y bueno, ahí fue interesante cuando me llamó y me dijo, yo le dije que me pusiera donde él me necesitara, ¿verdad? Que en realidad no andábamos buscando un puesto en particular. Para mí era un honor, primera vez en mi carrera. Aunque he estado en juntas directivas del sector público por muchísimos años, no era lo mismo presidir una institución o un grupo de empresas como el Grupo INS, ¿verdad? Y más cuando en ese sentido el presidente, por mi perfil empresarial, pues quería que realmente el Instituto Nacional de Seguros pues llevara a un siguiente nivel. Entonces me nombra como primera mujer presidente del grupo, porque son 7 empresas, ¿verdad? Tal vez eso es lo que la gente deja de conocer y casi siempre ve a la aseguradora y reaseguradora, pero en realidad son Puesto Bolsa, Sociedad de Fondos de Inversión, tenemos el Museo de Jade, el Hospital del Trauma, InServicios, o sea, es una diversidad empresarial muy grande, donde efectivamente hay un reto, ¿verdad? De llevar, siendo una empresa privada en competencia, ¿verdad? Pero realmente fue una sorpresa de mi parte y ha sido muy grata. Realmente me ha gustado mucho, lo he disfrutado a pesar de lo que trae el puesto per se en el servicio público. Me gusta servirle al público. Vos lo sabes que me ha gustado. Realmente muchos años lo hice, inclusive de gratis en cámaras empresariales y todavía hace poco tiempo como asesora de la Comisión OCDE. Entonces, realmente en este momento dedicarme el tiempo completo al grupo ha sido realmente provechoso. Ahora, en esto de que nos estás hablando de que es todo un reto. Bueno, la primera mujer presidente de bomberos. Bueno, eso es también. Ese es todo un reto, porque además, ¿verdad? Es algo nuevo. Sí. En esto del reto, ¿qué material has tenido que subir a tu maleta de trabajo? Que tal vez antes no estaba tan fuerte, pero has tenido que engrosar ese material hoy. Yo creo que ha sido clave dentro de la dirección del grupo el trabajo en equipo, definitivamente. Yo lo he venido reiterando fuertemente. Hicimos realmente un cambio en la presidencia ejecutiva, desde donde casi siempre la mayoría de presidentes llegaban y cambiaban toda la estructura gerencial y de presidencia. Yo no cambié a nadie, al contrario. Porque en el caso del INS particularmente tenemos un recurso humano que tiene muchísimos años de experiencia,
que no son puestos políticos, ¿verdad? No llegamos a poner asesores políticos. Y bueno, también era una de las visiones que se tenía desde la presidencia de la República y de todas maneras con lo cual yo congenio. Y entonces dejamos los asesores de la presidencia, 40, 38 años de experiencia en la institución, ¿verdad? Sí hicimos cambios importantes en las juntas directivas. Creo que eso ha sido importante, especialmente, digamos, cuando estábamos hablando de que la sociedad de fondos de inversión, por ejemplo, y el puesto bolsa, sí habían nombramientos que habían sido políticos, de alguna manera habían hecho un gran esfuerzo. No estoy diciendo que esos miembros de junta directiva no hubieran trabajado verdaderamente por la institución, pero hicimos concursos públicos para tener esos funcionarios y hoy tenemos digamos, un puesto bolsa y una sociedad de fondos de inversión con gente 100% de conocimiento del mercado para llevar esas dos empresas a otro nivel. Hemos estado trabajando muy fuerte, Nielsen, además del tema de trabajo en equipo, definitivamente el fortalecimiento de la parte corporativa, ¿verdad? Adicionalmente, cuando estamos hablando de empresas que son muy diferentes o organizaciones que son muy diferentes como bomberos con relación al INS, sí hay que trabajar todo lo que significan controles, ¿verdad? Desde la perspectiva corporativa y de riesgo corporativo, no solo financieros, ¿verdad? Organizacionales, ¿verdad? Todo un tema de organización, de rendición de cuentas. Y definitivamente ahora estamos trabajando en estos meses en remozar el planeamiento estratégico de todo el grupo. Hay varias palabras que resuenan en lo corporativo, Mónica, que son muy interesantes porque lo estás llevando en el INS a el sector público. Y a veces la gente dice, lo corporativo no puede estar en lo público. No, al contrario. Y yo creo que dentro de todas las herramientas aplican para ambas vías. Controles, riesgos, esos controles, ¿cómo están empezando a ser canalizados en el INS? Tal vez es importante tener un balance, Nielsen, porque bueno, una institución pública como el INS, que somos públicos, pero también por el otro lado estamos en competencia. Y nuestros competidores no tienen los controles que tenemos nosotros. Nosotros en realidad somos la empresa más regulada, ¿verdad? Tenemos a la SUGEF, a la SUGES, el CONACYF, Procuraduría, Contraloría y SUGESE, y constantemente tenemos que estar presentando reportes. En este momento, de hecho, estamos haciendo todo un trabajo con la Secretaría para que sea una Secretaría corporativa y llevar todos los controles de todas las juntas directivas. Y en ese sentido trae todo un reto. Estamos hablando de que solo la junta directiva del INS tiene que presentar más de 120 informes a instituciones públicas. 120. Así es. Entonces, realmente es un reto, ¿verdad? Estar en competencia y al mismo tiempo generar todo lo que se requiere desde el sector público como tal. Es una empresa con una diversidad de servicios, con fortalezas muy grandes. Entre esas, por ejemplo, una de ellas, en mi opinión, para el área de seguros, no solo es InServicios, que nos da facilidades de atención inmediata, como un call center, de atención, ¿verdad? Como una sociedad anónima, pero que sigue siendo pública. Y por el otro lado tenemos a la red de servicios de salud, muy conocido por la mayoría de la gente como el Hospital del Trauma, que además ha tenido premios internacionales y que creo que ha sido una de las fortalezas del grupo INS y que todavía podemos potencializarlo todavía más. ¿Cómo trabajar en equipo? ¿Cuál es el libreto que tiene Mónica Araya para trabajar en equipo? ¿Qué te gusta? Bueno, para mí esencial es la confianza, ¿verdad? Además de que el equipo tenga sus experiencias, que todos los del equipo definitivamente tienen áreas en su área profesional son muy diferentes, tienen capacidades diferentes. En la presidencia es interesante, yo se lo digo a mi equipo, porque uno es mucho más metódico, detallista, bueno, ve la parte meticulosa, y mi jefe asesora de despacho, es dinámica, ve la parte global, se conecta con todas las relaciones, con Casa Presidencial, con las instituciones públicas. Entonces, la Secretaría es muy, muy metódica y conoce a todo el mundo dentro de las organizaciones. Entonces, realmente eso es sumamente importante. Haber nombrado al gerente general a la semana de haber entrado como presidente fue como algo que mucha gente dijo, ¿cómo es eso?
no va a conocerlo más, no va a hacer un concurso externo. No, en realidad, Luis Fernando tenía 15 años, un poco más de 15 años de trabajar en la institución, había sido parte del BAC en su momento, lo llevaron al puesto bolsa y levantó el puesto bolsa de una manera importante. Me informé antes de entrar obviamente a la institución, ¿verdad? De quiénes estaban en el equipo, su experiencia, y conectarme con ellos inmediatamente apenas entré, cuáles eran los planes, hacerles entrevistas y empezar a trabajar. Una semana después ya habíamos nombrado a Luis Fernando como gerente general, ya no interino, sino formalmente para la institución. Lo importante era dar la seguridad al recurso humano. El recurso humano es el recurso más valioso. Siempre han dicho que el INSS es muy fuerte financieramente. Y sí, sí lo es. Es la empresa aseguradora más grande de Centroamérica, a pesar de que solo opera, aunque tenga reaseguros y fronting en Latinoamérica, en realidad sus operaciones centrales están en Costa Rica. Entonces, sí, efectivamente, cuando vemos un índice de capital más o menos de 1.7, 1.8 de la competencia centroamericana del Caribe, y nosotros tenemos más del 3.5 en fortaleza capital, como índice, estás hablando de una fortaleza grande. Sin embargo, yo creo que la fortaleza más grande de la institución es el recurso humano. Sí hemos hecho cambios. Además de nombrar, digamos, al gerente general, que venía con una fortaleza muy grande del sector financiero, ¿verdad? Había logrado levantar la institución en los últimos años como director financiero en su momento. Eso fue clave para mí. Y el otro aspecto que ha sido trascendental es la parte jurídica, la parte de comunicación que hemos venido trabajando. Creo que hay que comunicar mejor lo que estamos haciendo y como grupo, ¿verdad? Y el otro aspecto que me ha sido muy, muy importante ahora también es la parte comercial. Nosotros sí estamos trabajando en una transformación completa de la parte comercial del INSS. Teníamos un mes y cambiamos toda la estructura comercial. Nombramos a la primera subgerente mujer en esa área, una persona que realmente tiene muchísima experiencia en la parte técnica de seguros y con toda la parte comercial. Es una combinación no fácil de encontrar y la tenía en la institución. ¿Por qué traer a alguien de afuera? Entonces, han sido pocos los cambios que hemos hecho, digamos, de traer gente de afuera. Hay momentos en que sí se requiere, pero verdaderamente ha sido la clave en este proceso de casi 9 meses. Casi 9 meses, claro, porque estábamos ahora conversando que es un mes ahí que estás completando estos 9 meses. Ha sido como un parto. Como un embarazo. Ha sido como un embarazo. Con retos importantes. Con retos muy importantes, que uno de ellos, y ahora en esta conversación, es la parte de la mentalidad. Porque quizá aquellas personas que tienen 10, 20, 30 años en la institución, o aquellos que se están sumando en estos 9 meses, dirán, esta mentalidad no me acciona, o esta mentalidad así es. Y creo que allí sí me gustaría conocer como esas herramientas ya de Mónica Araya en su intimidad de cómo ha venido viendo y reaccionando en la parte mental para llevar a la institución. Bueno, yo creo que clave en este proceso que viene de los próximos 3 años y piquito, ¿verdad? Por decirlo así, va a ser el tema de transformación digital. Lo hemos venido diciendo fuertemente porque muchas instituciones ya lo tienen, nosotros no, o sea, más bien en eso nos hemos atrasado muchísimo. Y yo creo que si el INSS tiene más del 65% del mercado hoy, a pesar de la apertura comercial, cuando nuestro principal cliente es el recurso humano y tiene más de 140 softwares que a veces entre ellos no se comunican, ¿cómo le voy a decir a mi cliente interno que atienda a mi cliente externo si resulta que dura horas conectando información o mandando solicitar información a casa matriz para que le llegue durante casi 24 o más horas? Yo creo que uno de los retos más importantes que tiene la organización es la transformación digital. Se ha caído el proceso de licitación pública de todos los comandos, porque son en realidad 3 áreas importantes de la transformación digital del grupo, ¿verdad? No estamos hablando solo de la casa matriz. Por ejemplo, el Hospital del Trauma, desde que se inició, no tiene un software nuevo. Imagínate, este año cumplimos 10 años y desde que se inauguró el hospital ha sido el mismo software, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que la transformación digital es importante, pero vamos un paso más allá. Se ha caído 5 veces la licitación. Los concursos, eso iba. Se ha caído y el por qué. ¿Hay un común denominador?
Yo creo que inexperiencia por el tipo de tecnología que se ha venido trayendo. También han habido temas de transparencia, temas de intereses en particular del sector. No digo que todos, hay gente muy buena en el sector tecnológico, pero también estamos hablando de un concurso muy grande, ¿verdad? Ahí se generaron cambios importantes en la proveeduría y pues obviamente hemos hecho un esfuerzo en dos vías. Uno, hacer el concurso, ya sea con la posibilidad de tener la asesoría de un OPS, ¿verdad? Ahora lo podemos decir públicamente, antes no podíamos decirlo porque estábamos en Contraloría viendo si el contrato, el memorándum de acuerdo podía ser aprobado. Estamos todavía en ese proceso con Contraloría, puede ser que no se dé y dependiendo de eso tendríamos que pasar a licitación pública de los 3 módulos importantes de licitación. Estamos hablando que una inversión de 48 millones en su primer nivel y de otros términos de tecnología de más de 65 millones de dólares para los próximos 3 años. Pero aquí es donde viene tal vez el reto. El reto no es solo adjudicarlo. Muchas veces pensamos que hacer la transformación digital es comprar los sistemas e instalarlos. En realidad es transformar los sistemas operativos, que lo que antes hacíamos no lo sigamos haciendo igual y cuando vayamos a implementar el software, efectivamente nosotros hayamos podido transmitir una reingeniería de los procesos. De ahí yo creo que se vuelve, perdón, pero ahí fuerte el tema del trabajo de equipo. El trabajo en equipo y el cambio cultural. Cambio cultural. Y aquí viene un cambio cultural trascendental. Y ahí yo sigo insistiendo en que tenemos que hacer una fortaleza muy grande. Un pilar trascendental va a ser talento humano. Y talento humano no del grupo, digamos, no de la casa matriz, sino volver a trabajar talento humano desde una perspectiva corporativa, ¿verdad? No es que la SAFI y el puesto bolsa andan por allá, bomberos van por acá, aunque tienen sus particularidades como empresas o organizaciones públicas, porque algunas tienen su propia ley, ¿verdad? Entonces eso trae retos, pero por el otro lado definitivamente hay un tema de que el grupo debe apuntalarse en conjunto. Estamos con Mónica Araya, presidenta del INS, aquí en Pulso Empresarial. Grupo INS, 7 empresas, un poco la mentalidad y las acciones que desde la presidencia se han venido implementando, que es un periodo muy corto, porque 4 años siempre yo digo que no es nada. 1 meses de instalación, par de años quizá más o menos de implementación, y el último año que es como de empezar a ver resultados. Empezar, si acaso, porque ahora nos estás poniendo en la mesa transformación digital y no es de la noche a la mañana que ya en el 2025, wow, se transformó el INS en todas sus plataformas diarias, ¿verdad? No, de hecho, solo el proceso de transformación digital va a llevar 7 años. O sea, lo iniciamos ahora, pero en realidad todo el proceso terminaría gestándose en 7 años. Y eso nos pone también otro de los retos que me gustaría conocer, porque Mónica, hoy el país está en un proceso de cambio muy fuerte, ¿verdad? No solo producto de los pensamientos y las políticas de este nuevo gobierno, sino también de la dinámica regional y la dinámica de mundo. Inclusive el sector seguros está en proceso de transformación. Que quiero conocer cuál es un poco lo que hay en el radar de ese proceso de transformación de seguros. Bueno, tal vez comentarte, Nielsen, que fue interesante porque cuando el presidente me nombra como presidente del INS, varios asesores políticos o comentaristas políticos dijeron, esta mujer no tiene mucho conocimiento del sector seguros, no le damos un mes, ¿verdad? Públicamente sí lo dijeron. Bueno, me gozo de saber que estoy segura que aunque soy la primera mujer presidente del INS después de Mónica Nájel, que estuvo prácticamente un mes, realmente el reto ha logrado, digamos, gracias a ese equipo, poder encaminar el grupo hacia donde queremos llevarlo. Y ahí viene el otro tema que además lo hemos venido comentando y lo sabes que es una de mis fortalezas, el tema internacionalización. Yo creo que el INS tiene un potencial para internacionalizarse y poder llegar a un siguiente nivel de que nuestros productos, aunque realmente lo hacemos por medio del fronting con otras empresas en la región latinoamericana, podamos inclusive tener otros acercamientos con otras empresas a nivel regional.
En ese sentido, en el sector seguros, como lo viene viviendo casi todo el sector financiero, porque seguros es parte del sector financiero, solo que muy especializado en el área de riesgos, ¿verdad? Nuestro negocio es saber medir los riesgos. Esa es la realidad. Obviamente, atender a nuestros clientes en todas las áreas, digamos, y ahí tiene el otro reto. Somos la única aseguradora que cubre todos los seguros a nivel nacional. Estamos hablando de 207 productos. Y entonces, en ese sentido, vamos a ver, lo que andamos buscando es acercarnos más al cliente, acercarnos más a nuestros intermediarios, ¿verdad? Que son nuestros socios comerciales verdaderamente. Y en ese sentido, te digo, no veo un cambio en el futuro, aunque, a pesar de la transformación digital, que en seguros nosotros vaya, por ejemplo, el intermediario a desaparecer. No creo. O sea, yo creo que en el área de seguros siempre vas a necesitar un asesor cercano. Es un negocio de confianza. Es un negocio donde la persona necesita, no solo en el momento de la venta, sino después de la venta. Inclusive cuando tuviste un siniestro, que además siempre le he dicho al sector que deberíamos de cambiar los nombres. El nombre. Porque qué terrible cuando has tenido un siniestro, una eventualidad, ¿verdad? Y hacer un reclamo. Yo creo que definitivamente sí hay una transformación de atención más digital, más ágil, pero siempre existe el tema del intermediario, el tema del acercamiento al cliente, que ese especializado te venda y no por venderte, sino te asesore qué es lo que más te sirve para tus condiciones. Y en ese sentido hemos venido haciendo un esfuerzo muy importante a través de mi presidencia, de inclusive visitar los intermediarios, acercarnos más a los sectores en particular, a los talleres. Son nuestros socios comerciales a la hora de atender a un cliente, ¿verdad? A mí me sorprendía cuando me decían que tenían años de no poder entrar a la presidencia y no se reunían en la presidencia. Nosotros tenemos un contacto constante con ellos. No siempre les vamos a decir que sí, ¿verdad? Y otro esfuerzo importante que hemos hecho es acercarnos al sector asegurador. Yo creo que históricamente el INSS ha estado como por un lado y el resto de las aseguradoras privadas, tanto que la Cámara se llama la Asociación de Aseguradoras Privadas. Cuando yo les dije que quería que nos reuniéramos, todo el mundo se quedó así, como, tanto al interno del INSS como con ellos, como el INSS acercándose al... Y para mí eso es algo muy normal. Y realmente hay temas que tenemos que gestar en conjunto para mejorar la atención a nuestros clientes en el sector seguros. Voy a darte 2 ejemplos que hicimos el año pasado. Además de acercarnos, hicimos el primer pacto de seguros, digamos, pacto amistoso se le llamó. Ellos ya habían trabajado con nosotros históricamente ese pacto amistoso. El INSS participó hace casi 5 o 6 años en ese proceso, inclusive hizo participación de cómo hacer el proceso y la plataforma digital para que cuando tengas un choque en la carretera no tengas que llamar a un tránsito. Y resulta que nosotros participamos, lo promovimos y lo abandonamos, ¿verdad? Razones, yo creo que eso no era lo más importante. Lo importante es que el año pasado logramos firmar el pacto amistoso y hoy ya está funcionando. Y en ese sentido yo creo que tenemos mucho que trabajar con la superintendencia para, más que poner burocracia al sector de seguros, yo creo facilitar, digamos, trámites. El otro tema es entre nosotros tener una cámara de compensación entre las aseguradoras. Vos chocás con mi carro, vos tenés otro seguro, yo tengo el INSS, y cómo hacemos la compensación de pagos entre las aseguradoras. Eso es transformación digital, pero también tiene que ver con un sector que a final de cuentas le va a dar un beneficio definitivamente grande al usuario en cuanto a tiempos, atención, mejora, y que a final de cuentas para el cliente lo más importante es no quién fue el que lo gestó, ni cuánto tiempo lo hizo, sino tener el resultado. Me remonto ahora que te estoy escuchando a aquellas conversaciones de exportadores, Sí. cuando hablábamos de por qué el chayote no se puede poner de acuerdo con el ñampí y el otro para ir en un contenedor a Europa, y la piña y el melón. O sea, Todavía cuesta, ¿verdad? por eso te digo, por eso, ¿verdad? Y estamos hablando de una conversación de hace más de 10 años en la cual estos pactos o estas alianzas, yo digo, ¿cuál es el problema? Que yo me llame Grupo INSS y me llame otra empresa aseguradora privada, al final sí, podemos convenir en algunas cosas, discrepamos y tenemos estrategias comerciales distintas,
Pero pues la clave está en la gente y la clave está en que definitivamente ponernos de acuerdo. Y yo creo que una de las cosas que el costarricense a veces se nos olvida es que hablamos de negociación o de conversaciones, pero de ahí no pasamos ¿verdad?, a la acción. Y definitivamente hay algo que hay que dejar de dar o tiene un sacrificio. No voy a decir que no, pero al final de cuentas todos nos beneficiamos. Todos. Es solo el tiempo de ejecución que estamos teniendo las aseguradoras, ¿cuánto nos ahorramos? ¿Verdad? Y yo creo que uno de los temas de la administración, además del recurso humano, Nielsen, es el tiempo. Yo les decía dentro de la institución, a veces creemos que un minuto no es nada, un minuto vale oro. Vale oro. Usted sabe lo que es dejar a un cliente guindando un minuto mientras su casa se acaba de quemar. O cuando alguien tuvo un accidentado y tiene que llevarlo y cómo está atendiéndose en un hospital cuando está viviendo un momento difícil. Es empatía. Vamos a hacer una pausa. Mónica ahora ya está con nosotros, presidenta de el INS. Regresamos en Pulso Empresarial, aquí desde Escazú Village en WeWork, que tenemos el programa para todos ustedes, y gracias a Palladio también por los productos de maquillaje que nos dan. A nuestras maquillistas Andrea y Marcela, que siempre nos chinean. Hacemos una pausa y ya volvemos con ustedes. When does work become more than just work? We believe the magic of work is something lived and experienced, and it starts here. We will brush shoulders with those who dare to dream and do. Here, we will embrace diverse communities that inspire us all. Here, we will transform good ideas into greater ones. Here, we will change the way the world works. Here, we will. Regresamos con ustedes aquí con Mónica Araya, presidenta del INS. 2023, cuando termina el 2022, uno empieza a hacer como su lista de propósitos, objetivos, metas. Me decía el otro día un amigo, dicen, no escribas que en enero, que gimnasio, que comer bien, que ir a nadar, ahora que hablamos de deporte. Que estoy nadando de vuelta. Viera lo bien que me ha caído. Yo creo que sí, ¿verdad? Un poco de terapia siempre con esta carga de 7 empresas de Grupo INS y demás. Eso siempre es muy sano. Dentro de esos propósitos, y tal vez ahora hablamos de los personales, pero de los profesionales, teniendo ese pulso de unos meses en el 2022 de esas sensaciones, ¿qué anotaste? ¿Qué ibas apuntando ahí? Bueno, mira, realmente lograr el tema de la licitación y la adjudicación de las plataformas es clave para este año. Nosotros no podemos pasar de este primer trimestre a iniciar ese proceso. De hecho, ya lo iniciamos el año pasado. En 9 meses hemos hecho algo que durante muchos años no se había logrado. Tal vez la gente no ve cuánto hemos avanzado porque es un tema muy interno. Pero sí, nosotros tenemos que cumplir como sector asegurador, continuando un poco con la pregunta que tenías, con la NIF 17 a partir del 2024, ¿verdad? Más allá de todo el tema de transformación digital y asistencia al cliente, es lograr lo que en las últimas 5 presidencias no se ha logrado. Y ya eso es un reto per se, solo para un año, ¿verdad? El otro es definitivamente el tema de la internacionalización del grupo. De diferentes maneras, ¿verdad? Porque no es lo mismo la aseguradora que la sociedad de fondos de inversión y el puesto bolsa, que ya, como lo dijimos, hemos cambiado parte de esa estructura para que estén trabajando. La SAFI y el puesto bolsa pueden trabajar mucho más el tema de inversión en temas como obra pública, ¿verdad? Nosotros podemos traer fondos y estructuraciones financieras para crear obra pública y otros temas que también estamos trabajando y tal vez no podemos ir anunciando todavía, pero sí trabajar, digamos, desde la perspectiva de titularización. También el hospital, queremos cambiarle el nombre de Hospital del Trauma para que no sea un trauma. Para que no sea un trauma, además de potencializarlo todavía más para todas las áreas de nuestros seguros. En este momento, verdaderamente, el hospital, hemos venido haciendo un trabajo. Antes habría
hasta las 5 de la tarde. Nosotros atendemos a través del Hospital del Trauma los seguros obligatorios de automóviles y de responsabilidad laboral, ¿verdad? El RT. Nosotros en realidad podemos apoyar más a la Caja del Seguro Social y de hecho lo primero que hicimos fue abrir a 24 horas. Eso tiene retos no solo de inversión tecnológica o de horarios, de aprovechar más el espacio, sino que además le estoy quitando pacientes que normalmente son míos a la caja, ¿verdad? Que se los pago, pero en ese sentido, a la hora de trasladarlos al Hospital del Trauma, le estoy quitando filas a la caja. Y estoy siendo más eficiente todavía en mis costos, ¿verdad? Y le doy por esos 6 millones de colones que tiene un asegurado nuestro en un seguro obligatorio, le puedo dar más servicio. Es eficiencia del gasto público, pero también podríamos potencializar más el Hospital del Trauma en cuanto a las atenciones de otros seguros nuestros. ¿Qué otros retos tenemos? Bueno, definitivamente dar seguros al sector agrícola, que también ahí tenemos todo un reto con el sector en particular, y yo creo que la educación, no solo en el sector agrícola, sino en términos generales. Si nosotros hablamos ya de Costa Rica y dejemos de hablar de Centroamérica, que yo creo que ahí también tenemos retos interesantes para la venta de seguros, todas las aseguradoras. Estamos hablando menos del 30% del mercado está asegurado. O sea, una vez que el cliente deja de tener su crédito con el carro y termina a pagar el carro, termina a pagar la casa, ya no tiene la conciencia de la necesidad de continuar con el seguro. Más allá de que yo te llame y te diga, mira, te voy a vender el seguro para que continúes pagando. Lo ven como un gasto, no lo ven como una inversión. Y en realidad el seguro es una necesidad importante. Lo peor que le puede pasar a una persona es que tenga un incidente y no haber tenido el seguro pagado. Creo que la mentalidad de uno es, ¿para qué el seguro? Si no me va a pasar. Lo tengo porque, bueno, por ejemplo, en el sector agrícola la mayoría de las veces es porque tienen un crédito y si no tienen el seguro no van a tener, lo ven como un gasto. Entonces, hacer mucho más masivo el seguro a un sector que verdaderamente lo necesita, con la ventaja que tenemos ahora de poder dar, por ejemplo, acabamos de innovar en un seguro del café, ¿verdad? Que resulta que no tenés que hacer tanto trámite, llueve cierta cantidad de pulgadas al año en una época específica que tienen la floración para que el café produzca, logramos diseñarlo con los cafetaleros y tenemos una empresa en Estados Unidos que nos dice cuándo llueve, cómo llueve, por qué llovió en esa zona. No voy a dar específicamente toda la parte técnica, pero sí es importante porque entonces si llueve esa cantidad de pulgadas durante esa época, nosotros inmediatamente, sin que el cliente haga un reclamo, lo indemnizamos inmediatamente. Trámites, tecnología, cambio climático, atención, ¿verdad? Sin embargo, parte de los retos es precisamente que el sector agrícola quiera sentirse asegurado para que vea y mida verdaderamente los riesgos. Y yo creo que Y la educación creo que es un reto importante del sector. sí que complementa. Al sector en particular. Que complementa porque con la experiencia que ya conoces del sector agrícola y también teniendo de base de que algunos dicen, no, me va bien, tengo rentabilidad en negocio, ¿para qué le voy a agregar algo más que dentro de mi Excel o mi cuaderno de apuntes me esté quitando? Bueno, que lo diga el sector exportador cuando un contenedor no le llega y se pierde el sello de frío, ¿verdad? Que el tener el seguro es lo mejor que pueda tener. Sí, o algo que a mí me ocurría cuando estaba en el sector exportador trabajando, era que el producto llegaba a puerto de destino, el cliente lo recibía en su almacén y el producto estaba malo, ¿verdad? Llámese banano, piña, o sea, Especialmente perecederos. ¿qué ibas a hacer ahí? ¿Verdad? Si no había un seguro que corresponde. En este trabajo también, Mónica, y escuchándolos en estos retos, ¿qué se está compartiendo hoy con otros ministerios para consolidar estos ejercicios? Bueno, a lo personal no sé cómo habrá funcionado antes. Yo sí creo que tenemos una muy buena relación entre varias instituciones públicas. En el equipo me habían dicho, por ejemplo, nosotros tenemos varias reuniones en la parte médica. Por darte un ejemplo, el INSS está obviamente en la parte médica por el Hospital del Trauma. Y hemos venido trabajando en una agenda con la ministra de Salud y con la presidenta de la Caja del Seguro Social. Eso es trascendental. Por ejemplo, la coordinación en la parte de médicos, de enfermeras, en la parte de medicamentos,
inclusive en el tema de la posibilidad de que la SAFI o el puesto bolsa le apoyen a la Caja de Seguro Social en algún momento a la titularización y a la edificación de alguna de sus infraestructuras que no dependan del flujo caja de la Caja. Todo ese tipo de cosas lo hemos venido trabajando. El tema de que pudiéramos pasar, por ejemplo, esos pacientes que normalmente atendía la Caja y que su jefe venía desde hace mucho tiempo diciendo que tratáramos de no seguir cargando la Caja en ese sentido, ya estamos haciendo ese esfuerzo. Pero si no hubiéramos tenido el apoyo de la ministra para tener los profesionales para que me cubrieran el turno de la noche, no hubiera podido haber hecho eso posible, independientemente de que tenga el capital económico para poder tener los equipos o la inversión necesaria para hacer otros hospitales en zonas rurales. Yo creo que ese es un reto que ha sido trascendental en este equipo. O sea, el equipo sigue trabajando con otras instituciones. En este momento tenemos un proyecto que es muy grande para este año, muy retador, Nielsen, y a veces la gente dice, bueno, el marchamo electrónico, lo anuncié cuando hicimos el tema del marchamo. Claro. Vaya, a mí a veces mi gente de comunicación no le gusta que hable del tema, y tienen razón, es que el reto del marchamo electrónico requiere de una coordinación con más de 12 instituciones públicas. Nosotros solo hacemos el cobro, y de ese cobro, ¿verdad? Y de esa administración del marchamo, la parte nuestra es un 19%, el resto es de Hacienda, de COSEBI. Tenemos que trabajar con, por ejemplo, el marchamo involucra al registro, involucra a revisión técnica, en este momento a la nueva empresa, importaciones, o sea, la cantidad de empresas, de instituciones públicas que están ligadas a la administración del marchamo son muchas. Y nosotros podríamos hacer el cambio del mecanismo, etcétera, pero de ahí eso va a tener que ver inclusive hasta con los oficiales de tránsito, ¿verdad? ¿Cómo vamos de ahora en adelante a hacer los lectores? Porque ya no van a ser las stickers, ¿verdad? Realmente este proyecto es muy importante, el presidente le gustó muchísimo. La coordinación general entre las instituciones le tocó al INSS, después de que lo presentamos al presidente en noviembre. Es prioritario para nosotros traer verdaderamente un beneficio al usuario que además va a beneficiar a todas las instituciones públicas que están ligadas a este proyecto, pero sí tiene un reto muy grande, muy, muy grande. Lo vamos a ir haciendo en etapas y bueno, el presidente lo que ha solicitado es que no solo sean mandos medios que obviamente tienen que trabajar en el proceso para la implementación del proyecto, pero especialmente tiene que haber responsabilidades de parte de los ministros responsables. Ahora que hacías el comentario de marchamo, ¿se te desbalanceó un poco ahí? ¿O qué ocurrió en una fracción de tiempo muy corto con la parte del marchamo? Que no es de esta administración, Mónica. Entonces, me parece que esto viene de administraciones anteriores. Aquí hubo un cambio interesante, te cuento. Yo creo que sí. Normalmente la conferencia de prensa del marchamo se hacía en el INSS. Y eso fue recomendación de trabajo que hicimos con comunicación cuando llevamos el proyecto del marchamo digital al presidente. También hablamos de los retos de este marchamo en particular, porque además recordemos que, lo cual la ley dice que no puedo cobrar el marchamo si no está pagado la revisión técnica. O sea, y no podemos hacer nada que altere la ley. No sé si me explico. Hubiéramos tenido que ir a Asamblea Legislativa. La ley per se de marchamo hay que cambiar. O sea, es una locura. Tuvimos que generar un decreto, ¿verdad? Porque mientras entraba la empresa, que eso fue un tema que pasó en estos meses, ¿verdad? Para poder cobrar el marchamo y Hacienda no se quedara sin esos impuestos que son trascendentales para pagar en diciembre los aguinaldos y todas las responsabilidades que tiene Hacienda. Entonces, por un lado, la empresa estaba entrando, ¿verdad? No habían terminado de entrar y había un montón de carros que no habían terminado de dárseles la revisión técnica y la empresa tenía que ajustarse. Por el otro lado, también teníamos el reto de que Hacienda tiene sus temas en sus sistemas, ¿verdad? Tiene todo un reto en que sus sistemas se comuniquen y que den toda la información correspondiente. Y esa información nos la pasan a nosotros para hacer el cobro. Cuando nosotros empezamos a ver todos los retos que teníamos para este cobro en diciembre, en particular, se lo presentamos al presidente como equipo, con el MOB, Hacienda y el INSS dirigiendo el proceso o coordinando el proceso en realidad. Y dijimos, no, esto la conferencia de prensa va a haber que hacerla en Hacienda,
que la gente entienda que el tema mayoritario de más del 60% del impuesto es de Hacienda, y si tenemos retos en la parte de la data de Hacienda, que la suma Hacienda. Igual los temas de MOB, ¿verdad? Tuvimos que generar 2 decretos para que pudiéramos permitir que la gente tuviera su marchamo independientemente de lo que estaba pasando con la revisión técnica mientras la empresa se ajustaba. Eso fue una coordinación importante. Nos hubiera gustado tal vez mayor fluidez, pero también hay limitaciones que teníamos, no solo de data, sino de coordinación entre nuevos equipos que estaban funcionando. Yo creo que acá también la parte de la comunicación, que hacías mención en la primera parte, de comunicar lo que ustedes hacen como una empresa, como un grupo, y que todos los usuarios pues logremos comprender cómo es ese diseño para no tener a veces esas ideas de que van y vienen de un lado a otro creyendo de que se ha solucionado o no se ha solucionado. Bueno, cuando el presidente, por ejemplo, dice tienen que bajar el marchamo, eso no depende de nosotros, dependía realmente de la fórmula que cómo lo hacía el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda lo hace y cuando nos sentamos yo le dije, sí, pero nosotros no, como operador, nosotros le pagamos a Hacienda todas las semanas. O sea, ya esos fondos no los teníamos. Entonces, para hacerle la devolución a los que ya habían pagado, Hacienda. Tiene que hacerlo Hacienda, no podíamos hacerlo nosotros. Pero le seguía llegando el IS. Sí, al call center llamaba. Al call center tenían que llamar. Sí, fue un reto realmente importante. Mónica, antes de irnos a la pausa, que nos quedan unos minutos, nada más para quedarnos con esto. La crisis y el manejo tiene su manera. En el sector que estás, has podido inyectar algunas cosas de tu trayectoria que de pronto sí están alineados y había que tal vez nada más replantear. Yo creo que sí, digamos la previsión de los riesgos de comunicación, sí definitivamente, yo creo que gracias a mi experiencia, sin embargo yo creo que todavía había que trabajar o hay que trabajar más todavía en la conciencia del grupo INS, ¿verdad? A veces no han estado tan acostumbrados, digamos, al nuevo tiempo, ¿verdad? Los nuevos tiempos de que todo es instantáneo. Y creo que, y obviamente la institución en este momento está más que antes, ¿verdad? En el ojo crítico, en los medios de comunicación en términos generales. Y eso no está mal. Yo creo que a veces eso nos trae un reto adicional, ¿verdad? Yo creo que ahí hemos venido haciendo trabajos importantes del equipo, adicionalmente de la estructura corporativa. Voy a decir una incidencia que obviamente es pública, pero digamos, comunicación está por un lado, comunicación corporativa, y por el otro lado está mercadeo con redes sociales, y ¿verdad? No se hablaban. Entonces, esos cambios hay que la conciencia de estar comunicando los temas constantemente, o que cualquier cosa puede ser un riesgo de comunicación. Esa conciencia tal vez no estaban tan acostumbrados a estar todo el tiempo en ese sentido. Y yo creo que ha sido un proceso. Ha sido un proceso, no solo de la presidencia, de la gerencia con el equipo de comunicación. Estás siendo líder y vamos a hablar de eso. Recientemente, con un reconocimiento que obtuviste, temas de liderazgo y lo que hemos venido conversando, que yo creo que aquí muchos con papel y lápiz lo han ido anotando entre emprendedores, empresarios y los que estamos también en el mundo no solamente corporativo, sino es ese liderazgo de ese maletín que Mónica Araya tiene. Y ya vamos a hablar de algunas cositas relacionadas con si hay que hacer cambios, porque hacías mención de que hay que hacer cambios y hay gente que no le gusta. Bueno, el ser humano no le gusta. Yo soy de aquí y te lo voy a contar a algo quien le gusta el cambio. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos. When does work become more than just work? We believe the magic of work is something lived and experienced, and it starts here. We will brush shoulders with those who dare to dream and do. Here, we will embrace diverse communities that inspire us all. Here, we will transform good ideas into greater ones. Here, we will change the way the world works. Here, we will.
Regresamos. Mónica Ara ya está con nosotros, presidenta del INS, Grupo INS, 7 empresas que nos ha venido apoyando también de las gestiones de lo que hacen, ciertos detalles que antes no teníamos como muy en el radar. Recientemente estás siendo galardonada y recibiste un reconocimiento a la trayectoria, pero también a ese ejercicio que es el liderazgo, que es un ADN que se cultiva, que se come, ¿verdad? Gracias a esta empresa, a Wars of Happiness. Hace algún tiempo había entrevistado a su presidente aquí en Impulso Empresarial. Muy interesante la filosofía que ellos tienen de lo que es. No es felicidad en el trabajo nada más de que bombos y platillos, sino tiene todo un asunto. Bueno, además la institución, la organización tiene mucho que ver también con el tema del recurso humano. Claro. Que volvemos a... ¿Qué es lo que estabas puntualizando, donde se ha enfocado tu trabajo en estos 9 meses de pronto, que es trabajo en equipo? Liderazgo. Mónica, hoy mucha gente dice, ya ella es presidenta, ella tiene un tema de liderazgo. Creo que no es así. No, el día que nos dieron el reconocimiento, que primero muy honrada, muy agradecida con las organizaciones, y el evento fue hermoso, la verdad, y compartir con gente en la región centroamericana y del Caribe, que además, ¿verdad? Tenemos retos todos los días, y el cambio, ¿verdad? Es precisamente lo que un líder debe de gestionar con sus equipos y sus empresas. Pero en ese sentido, comentarte que además de agradecida, el liderazgo, y ese día me decían, nos mandaron como 3 preguntas, y nos decían, yo escogí la de qué le gustaría decirle a una persona que está en su proceso de liderazgo, que es líder o que va a ser líder, que no le dijeron. Yo decía, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Ese sí lo conozco muy bien y lo tengo escrito en todo lado. Porque tal vez me hubiera gustado saber que iba a ser un poco más fácil. A veces uno ve a una persona que ha logrado una trayectoria y dice, yo quiero estar ahí. Hay un precio que pagar. O sea, realmente hay un precio que pagar, no es fácil. Y realmente requiere de sacrificio y esfuerzo y disciplina. ¿Qué otra cosa me gustaría explicar? El éxito es un momento en el tiempo. Un líder aprende a caerse y a levantarse muchas veces. El liderazgo es un proceso, no es simplemente un momento en el tiempo. Y yo creo que un líder tiene la responsabilidad de dejar legado. No solo, porque a veces hemos visto líderes que lograron una carrera maravillosa y hicieron mucho tal vez por un país, pero ¿qué pasó con ese partido político? ¿Qué pasó con ese equipo de fútbol? Esa persona pasó y no dejó a nadie que pudiera seguir sus pasos. Y yo creo que, y hablábamos un poco al principio, antes de que empezáramos la entrevista, la importancia del mentoreo, la importancia de dejar gente preparada, de que continúe con el proceso de siembra que vos hiciste. Inclusive que esté adaptada a los procesos de cambio y de guerra y de equipo, y que hoy este es el equipo adecuado para lo que estamos haciendo, pero mañana el equipo es otro. Y no puedes aferrarte a una persona en particular. El liderazgo no es fácil. El liderazgo adicionalmente solo. Hay momentos en que un líder se va a sentir solo e incomprendido, ¿verdad? Pero definitivamente la confianza es trascendental para mí. La transparencia, la honestidad, los valores. Una persona que quiera estar en el equipo, o tal vez yo, digamos, en algunas ocasiones lo sabes, me han propuesto otros puestos, no era el presidente, no era, digamos, la visión que tenía. Yo, con una visión diferente a la del presidente de la República, yo no hubiera aceptado un puesto, ¿verdad? Porque no compartía los valores. Y para mí eso es trascendental. Hacer algo por tener un nombre y que me vean no. Muchas gracias. Yo creo que el líder debe de aprender a servir, y eso a veces se nos ha olvidado. A veces pensamos que vamos a llegar a un puesto como este a que nos sirvan, y si esa persona no sabe servir un café, muy difícilmente se nos van a aprender a servirse. ¿Tenés personas clave? Sí. Sí, definitivamente el tema del mentoraje, el tema de esas personas que digamos siempre han estado ahí cuando necesito consejo. Me gusta tener un equipo, digamos, inclusive fuera de la institución, que me guíen, que me asesoren, que me apoyen. A veces hago lo que ellos dicen, a veces no. A veces no, pero sí.
Y la familia también es importante. Yo creo que mucho de mi trayectoria ha tenido que ver mucho con mi familia. ¿Aceptas jalones de orejas? Ah, sí, definitivamente. Ah, no, y mira con el jefe. Que además tiene una forma de ser muy fuerte y yo soy fuerte, Sí. ¿verdad? Nos hemos llevado muy bien en ese sentido, pero perfectamente. O sea, un líder tiene que aprender, primero, a ser humilde, segundo, a equivocarse y a rectificar, definitivamente. Igual de la otra manera. Ahora, a mí no me gusta en particular llamarle la atención a un funcionario en público. Sin embargo, yo soy fuerte a la hora de hablar. Entonces, a veces estoy hablando y tú que... La personalidad. Sí, a veces tengo que avisarles y les digo, vean, estoy hablando apasionadamente, pero no los estoy regañando. ¿Verdad? Hay momentos en que sí, definitivamente. Ya después, digamos, en lo particular, si yo digo algo y lo vengo diciendo, y a veces me pasa que le digo al equipo, va a pasar esto. Lo veo venir. Sí. Y hacemos todo lo que tenemos que hacer, pero no nos enfocamos en que vamos por ese camino y existe ese riesgo. Y pasan los días y ese riesgo que muy a menudo me pasa, te lo dije como la mamá, ¿verdad? Claro. Te lo dije que iba a pasar y nadie accionó, ahí sí mi carácter, El araya se transforma. yo les vacilo y les digo que se me subió la araya. Sobre la raya. Ahora, para retomar esto, que fue una reunión con nuestros muy buenos amigos del INCAE, allá en la garita de Alajuela, espectacular. Linda, nunca dejan, creo que de uno olvidar. No, y un honor con gente que además ha tenido una trayectoria empresarial extraordinaria. Lograste encontrar comunes denominadores que decís, la tengo, me ha ocurrido, no estamos tan mal. No, vamos a ver, yo creo que siempre se aprende de otros, y más cuando estamos en industrias tan diferentes, ¿verdad? Y uno siempre agarra de cada discurso. Yo le decía a los organizadores y a la empresa que en particular me hubiera gustado poder estar más tiempo con ellos. Algunos ya los conocía, ¿verdad? Y he conocido su trayectoria y he estado con ellos, pero hay otros que no, y la verdad es que me hubiera gustado estar todavía más tiempo. Ojalá hiciéramos en algún momento en el Encerrón un think tank de experiencias. Eso creo que sería súper enriquecedor. Mónica, te voy a preguntar en estos minutos que restan, algo quizá más de Mónica Araya en lo personal. Ya me voy. Aquí terminamos. ¿Cómo maneja Mónica Araya el tema de las finanzas en lo personal? ¿Qué para vos es fundamental en el hogar tener claro? Muy buena pregunta, Nielsen. De hecho, uno de los temas que quiero, nosotros tenemos una universidad de seguros, ¿verdad? Digital. Y parte de lo que queremos hacer es dar cursos gratis con relación al tema de la administración de las finanzas. Y dentro de ello, todo el tema de seguros. Yo en lo personal, vengo del sector financiero, más que empresarial, el sector financiero, y soy más economista. Entonces, sé la importancia de tener un presupuesto familiar, sé la importancia de tener un presupuesto empresarial, la separación. De hecho, durante muchos años mi empresa lo que hace es asesorar a empresas en temas de fusiones, adquisiciones, y para eso no se puede hacer si usted no está organizado y separado el tema empresarial de sus finanzas personales. Muchos clientes en mi proceso empresarial de asesoría, cuando veníamos para una posible venta de la empresa, no tenían la separación de sus finanzas personales con los de la pequeña o mediana empresa que estaba administrando. Y teníamos que empezar por ese proceso primero, antes porque ¿cómo haces cuál es el precio de la empresa en particular si estás combinando gastos entre una y la otra? Soy muy disciplinada. A los que no hemos sí lo entrevisté como candidato nada más a el señor presidente de la República, y hay gente que le tiene miedo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo es él en sí? Bueno, vamos a ver, yo creo que es un hombre que yo le decía al presidente en otras ocasiones, me pasa muchas veces lo mismo que le pasa a él. El tamaño de él es muy grande, él tiene el tono de voz muy fuerte, es muy directo, pero yo soy muy parecida, no sé si me explico. Entonces, yo no por lo menos en lo personal lo entiendo muy bien.
también uno tiene que entender que independientemente que yo esté en la presidencia del INSS, mi nicho de acción está ahí, y digamos con algunos otros ministros o presidentes ejecutivos, pero el presidente está viendo algo mucho más grande, ¿verdad? En muchas ocasiones, cuando uno está con un líder como don Rodrigo, uno tiene que entender que él está viendo el árbol grande y usted no tiene por qué cuestionar al presidente en ese caso de la República. Un líder tiene que aprender a ser sumiso también en ciertas áreas. Entonces me explico, a tener buena comunicación, pero hay momentos en los que no. Y es una persona que uno le dice, jefe, mire, yo recomiendo hacer esto y esto y esto y esto, a pesar de que él esté pensando diferente. Y él analiza las circunstancias y toma la decisión, ¿verdad? En ocasiones no ha tomado la decisión que yo le he recomendado, ¿verdad? Y no todas. Hay momentos en que le ha gustado mucho lo que le hemos recomendado y lo que hemos estado trabajando en conjunto. Entonces uno tiene que entender también que más allá de las formas, él tiene como gran líder una visión global, tiene una responsabilidad mucho mayor a la mía. Respeto mucho al presidente de la República. Bueno, tanto así que es el primero al que le digo que sí, ¿verdad? En un puesto público. Y eso ya dice mucho. Y realmente es un hombre fuerte. Y yo creo que para dirigir este país en este tiempo que estamos viviendo, se requería de una persona que tuviera fortaleza. Y además, una visión estratégica del país. Quiero terminar con esto. Si tuvieras que darle un consejo a las madres solteras de este país, yo fui madre soltera, ¿verdad? ¿cuál sería? Primero que nada, vamos a ver, habrá momentos en que podríamos sentirnos frustradas de que nos sentimos solas, que a dónde va a terminar el proceso con nuestros hijos, más si están pequeños. Si hacemos las cosas con Dios y al 100%, yo creo que el fruto de ese trabajo va a dar resultados. Este fin de semana tuve, curiosamente, el honor de tener la reunión de los últimos 3 años de todos los jefes de batallón de bomberos. Y se dio honor a un funcionario que estaba saliendo de la parte de educación de bomberos, de la academia. Hermano de Franklin Chang. Y su mamá estaba ahí. Y habíamos honrado, pues obviamente, a su hermano por la trayectoria que había tenido en bomberos. Yo realmente a quien felicité fue a la madre. Porque yo no tengo la menor duda que esa mujer dobló rodillas muchos años, se esforzó muchísimo por esos hijos y no es ninguna casualidad que esos 2 hijos tengan el éxito que tienen en este momento. Fue una siembra de una madre de muchos años y de sacrificios. Una madre normalmente se sacrifica por esos niños y vale la pena hacerlo. No se sientan solas, hagan lo mejor de sí. A veces no siempre vemos las cosas del final, pero el fruto siempre termina siendo exitoso. Yo creo que si se hace con todo el corazón y Dios está ahí, Dios termina haciendo el trabajo por nosotras también. Mónica, esta es tu casa. Muchas gracias. Gracias de verdad por compartir con nosotros. Un honor de verdad, Nielsen. Y siempre disfrutamos estos ratos de conversación, inclusive fuera de las cámaras. Así que sí. Así es, muchas gracias. Gracias también a ustedes. Nos encontramos el próximo domingo al ser las 4 de la tarde aquí en Canal 8 Multimedios para compartir con ustedes un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Pulso Empresarial que ustedes también a través de nuestras plataformas digitales pueden seguir disfrutando. Gracias, feliz tarde, bendiciones.